Muy buenas, estimados estudiantes. Vamos a hacer un ejercicio de filtros pasivos para la tarea que tienen que entregar. Ok, vamos a tener un circuito que diseñar, un circuito RL pasa baja que utilice una bobina de 40 milihenrios y que tenga una frecuencia de corte de 5 kHz. Perfecto. Encontrar R1, encontrar la función de transferencia en el dominio JW y S y graficar el diagrama de Bode para esa función de transferencia. Perfecto. Nuestro circuito va a estar dado por una fuente, ¿verdad? Que va a tener distintas frecuencias que vamos a poderla modificar a distintas frecuencias, dada que hasta 5 kHz podamos tener nosotros hasta el 70% de la señal en R1. Ok, ya eso lo hemos hablado. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a comenzar con la función de transferencia. La función de transferencia va a estar dada por B sub 0, que va a ser igual a R1, divisor de voltaje, ¿verdad? R1 por B sub I, entre la suma de la resistencia más esta reactancia, que va a ser R1 más JW 40 milihenrios. Perfecto. Ahí empezamos nuestra función de transferencia. Vamos a encontrar R1. Para encontrar R1 vamos a tener que mi frecuencia de corte va a ser igual a R1 entre 2πL. Ya tengo mi frecuencia de corte, ya tengo L, solo voy a pegar R1. R1 va a ser igual entonces, pasando esto a multiplicar a 2πLFC. Perfecto. Esto me va a dar 1.257 kilos. Ya tengo mi resistencia R1 para luego sustituirle mi función de transferencia. Por lo tanto, ya tenemos avanzado el trabajo. Ahora me hace falta encontrar la función de transferencia. Perfecto, vamos con la función de transferencia. Mi función de transferencia va a ser B sub 0 sobre B sub I. Paso B sub I a dividir. Y entonces voy a tener R1 entre R1 más JWL, ¿no? Este L. Entonces esto es JWL. Si yo saco factor común R1, entonces R1 por 1 más JWL entre R1. Eso me daría reescribir mi ecuación de esta forma. De esta manera R1 y R1 se cancelan y me va a quedar que 1 entre 1 más JWL entre R1. Recuerden que hacemos esta reducción o esta factorización para determinar que mi función de transferencia quede en función de este polo simple, que va a ser 1JW multiplicado por L entre R1. En el dominio de S vamos a tener que 1 entre 1 más, sustituir JW por S, por L entre R1. Y ya tenemos nosotros nuestra función de transferencia para graficarlo en el diagrama de Bode. Por lo tanto, me voy entonces a graficar mi diagrama de Bode. Para graficar mi diagrama de Bode yo voy a tener que mi función de transferencia es 1 entre 1 más S por LR1. Aquí tengo un polo para que esto se haga 0, para que mi denominador se haga 0. Lo que tengo es un polo en S. Este polo va a ser igual a menos R1 entre L para poder hacer esta parte de la ecuación menos 1 más 1 se me va a hacer 0 y ya tengo mi polo. Menos R1 entre L es menos 31.425 radianes por segundo. Mi frecuencia va a ser, en esta frecuencia yo voy a tener entonces encontrarme con un polo que lo que va a hacer es hacer que mi señal baje a 20 decibelios por década. Perfecto. Ahora que ya tenemos, podemos calcular K sub 0. K sub 0 va a ser igual a 1. Como K sub 0 va a ser igual a 1 entre este número que está acá, si desaparezco S, L entre R1 es un número muy pequeño porque L es 40 mili y R1 es 1257 ohmios, 1.257K. Este es un número tan pequeño que lo expresamos 1 entre 1 me dará 1.
por lo tanto mi K sub 0 es igual a 1. Por lo tanto, mi ganancia en frecuencia 0 va a ser igual al 20 logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0, por lo tanto mi ganancia a frecuencia 0 es 0. O sea, eso significa 0 decibelios. O sea, que mi ganancia es igual a 1. Cuando yo tengo una ganancia igual a 1, tengo 0 decibelios de ganancia. ¿Verdad? Ok. Por lo tanto, mi frecuencia de corte va a ser igual a mi W entre 2pi, o sea, los 5 kHz que son los que estamos programando en un inicio. Con esto ya podemos graficar nuestro diagrama de Bode. En este caso vamos a tener que este filtro para valores menor que 31.425, para valores que 31.425, para valores menores que eso, voy a tener mi ganancia en 0 decibelios, o sea que voy a tener prácticamente mi señal de entrada igual a mi señal de salida hasta que yo llego a la frecuencia de corte. Mi frecuencia de corte, una vez que yo llego aquí a este polo, que es de 31.425, este polo hace que mi ganancia caiga 20 decibelios por década. Si aquí tengo 31.000, la próxima década va a ser a 310.000, que va a ser como por aquí. Entonces, de aquí a 310.000 voy a caer a 20 decibelios por década. Entonces voy a tener esta señal de aquí hasta aquí, voy a tenerla dentro de mis frecuencias aceptables, y fuera de esta frecuencia ya no voy a tener al menos el 70% de mi señal. Ok, este sería ya mi diagrama de Bode para este filtro RL pasa baja. Este es mi circuito. Pasemos a ver en MATLAB. En MATLAB voy a tener voy a usar una función que se llama asim, ¿verdad? Asim es una función que realizó alguien ahí en particular, dado que el diagrama de Bode no me da mi diagrama asintótico. Entonces voy a graficar esa señal, esa función de transferencia. Para graficar mi función de transferencia, lo primero que tengo que hacer yo es mandar a decirle a MATLAB que voy a trabajar con S igual a mi función de transferencia. Ya, S va a ser TF entre comillas TSS. Entonces ahí le estoy diciendo que SC va a ser, vamos a trabajar con una en función, S va a ser parte de una función de transferencia. Entonces mi numerador va a ser igual a 1, dado que mi función de transferencia va a estar dado por 1 entre 1 más SL entre R1. Ok, entonces voy a meter esta función de transferencia en MATLAB. Entonces, si ustedes se fijan acá, voy a tener, voy a modificar un poco acá para que se vea. Entonces, aquí ya tengo que S es parte de mi función de transferencia, mi numerador es igual a 1 y mi denominador va a ser igual, bueno, voy a decir que R va a ser igual a 1257, voy a decir que L es igual a 40 mili, o sea 40 entre 1000, y voy a hacer mi denominador que va a ser igual a, mi denominador va a ser igual a 1 más S1 más, abro paréntesis, S por ¿quién? El L sobre R. Entonces, abro paréntesis también por si acaso, L entre R minúscula. Cierro paréntesis y cierro paréntesis ahí, y ya tengo mi denominador. Entonces mi función de transferencia va a ser igual al numerador entre el denominador, y voy a tener mi función de transferencia ya establecida. Y voy a mandar a graficarla con la función asim de h. Perdón, asim de h en mayúscula porque la puse en mayúscula, por lo tanto
tenemos que respetar mayúscula y minúscula acá. Y entonces aquí podemos ver ya mi diagrama de, perdón por el sonido, mi diagrama de MATLAB, ¿verdad? Aquí pueden ver que tenemos, voy a poner las líneas, tenemos que mi función va a ser 0 hasta llegar a, vamos a ver cuánto es aquí el valor, hasta 31.142, ¿verdad? A 31.142 en la frecuencia esa voy a tener una ganancia de 0 y a partir de ahí yo voy a caer, ¿cuánto? Voy a caer 20 decibelios por década, o sea, de 31.000 a esta frecuencia de aquí, que es 310.000, que sería mi próxima década. Voy a seleccionar Mode Position. De aquí voy a tener entonces mis 20 decibelios. 20 decibelios. Y aquí voy a tener 31.000 y aquí voy a tener 310.000. Dependiendo de, perdón, aquí voy a tener mis 20 decibelios caídos. Entonces, todas las frecuencias que están antes de 31.000 radianes por segundo, que son 5 kHz, van a tener mi señal de salida igual a entrada, a excepción en la parte real. Realmente cuando nosotros llegamos a la frecuencia de corte, recuerden que lo que tenemos es una caída de 3 decibelios en la señal. Esa caída de 3 decibelios me está indicando que tengo el 70% de la señal aún en esta frecuencia. Miremos la fase. Si ustedes se fijan en la fase, voy a tener en la fase voy a tener que cuando estemos antes de la frecuencia de corte va a ser 0. Cuando llegue a la frecuencia de corte voy a tener 45 grados. Y cuando caiga ya a los 20 decibelios por década ya voy a estar prácticamente en menos 90 grados. Por lo tanto, ya cuando pase toda la función de transferencia hasta llegar a varias décadas de frecuencia, ya voy a tener menos 90 grados en la señal, pero ya va a estar degradada prácticamente a 0. Entonces, de esta forma podemos comprobar nosotros cómo está trabajando nuestro filtro. Vamos a Multisim. En Multisim vamos a revisar. Si ustedes se fijan, aquí en Multisim voy a tener este circuito. Miren, este circuito 40 milihenry, los 1200 que calculé, a 5 kHz. Voy a tener el 70% de la señal al menos. Entonces yo reviso acá en mi osciloscopio. Si ustedes se fijan en la señal azul, que es la salida, si yo pongo uno de los medidores acá, voy a tener que el 2 en el canal 2, T2 en el canal B va a estar a 6.9, o sea, casi 70% de la señal, porque mi señal es 10 voltios y en la salida voy a tener 10 voltios. Ya si yo muevo esta frecuencia más arriba, por ejemplo la muevo a 20 kHz, ya mi señal tiene que caer por debajo, muy por debajo de la señal de entrada. Si ustedes se fijan, cae completamente la señal. El filtro hace que a esa frecuencia mi señal de salida sea muy pequeña, no sean perceptibles por la carga. Entonces, este es mi filtro pasabajo. Si nosotros al contrario agarramos una frecuencia menor a 5 kHz, por ejemplo, a 2 kHz, y la mandamos a correr a 2 kHz, entonces fíjense que casi la frecuencia de señal de entrada es casi igual a la señal de salida, que voy a tener menos pérdida a esa señal, ¿verdad? Pero prácticamente es la misma señal de entrada y señal de salida. Perfecto, espero que les haya servido este video. Lo primero, recuerden, lo primero que debemos de hacer es sacar mi función de transferencia, mi B sub 0, para luego hacer mi función de transferencia. Mi frecuencia de corte me puede hacer despejar R1 si ya tengo L, o L si ya tengo R1, ¿verdad? Y una vez que tenga eso, hago mi
función de transferencia, voy a regresar acá, perdón, hago mi función de transferencia y aquí en mi función de transferencia voy a tener dada un valor, ¿verdad? En el dominio de 2JW y en el dominio de S. Luego sacamos K sub 0, recuerden que K sub 0 es importante saberlo, va a ser cuando S no exista, cuando S no es que se haga 0, sino que eliminamos esa de la función y miramos entre quienes queda, cómo queda este quebrado, cómo queda estas fracciones, y en este caso me da 1, ¿verdad? Y tenemos pues nuestro filtro ya prácticamente realizado. Espero que les sirva. Tienen un ejercicio parecido a este, a usar su mente, y cualquier consulta recuerden que estoy de la